manera el primer cara a cara, el primer debate presidencial en los Estados Unidos, el debate de CNN, la cadena que lo organizó, que invitó a los presidentes y que de una manera muy pronta para lo acostumbrado en el público estadounidense y en el mundial, pues ya tuvo el primer cara a cara entre los candidatos que son un exmandatario y un mandatario en ejercicio que busca la reelección. El debate comenzó de una manera bastante dispareja, si se puede decir de esa manera. Trump entró con todos los motores encendidos, Joe Biden entró un poco más disperso, o su forma de hablar estaba con la voz afectada y lo hacía de manera más lenta, pero en la medida en que fue avanzando el debate vimos como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a generar más debate y pudo responder de una manera ya en tono precisamente de controversia. Eso se ha dicho y lo estamos leyendo en diferentes análisis y en redes sociales. Fue un debate en el que todo el tiempo estuvieron en contrapunteo, no hubo un solo momento de conversación tranquila y normal entre los dos candidatos, sino que fue un contrapunteo bastante duro y bastante recriminatorio del uno con el otro sobre quién lo ha hecho mejor durante su presidencia y entre lo que cada uno le señala al otro, con muchos ataques personales. Además, era de esperarse de ver un debate muy candente y las expectativas estaban también muy altas. Jason, llama la atención que fue un debate que comenzó con Donald Trump muy álgido y que luego Joe Biden tuvo la capacidad también de poder contestar y generar precisamente esa controversia. Así es, Claudia, y la última información que está circulando viene de la campaña demócrata, de la campaña de Joe Biden, quien asegura que el presidente tiene gripa y que por eso su voz se notaba un poco apagada, por eso se notaba un poco inestable. Momentos para destacar, por supuesto, muchos temas y los que se esperaban: el aborto, la migración, el cambio climático, la economía, estuvieron presentes en este debate. Algunos de los momentos más álgidos cuando se atacaron mutuamente, cuando el presidente Biden le dijo al expresidente Trump que tenía la moral de un gato callejero y respondió también a un ataque recordando la condena por el delito grave de Trump en Nueva York. Otro momento también que está siendo muy comentado en las redes sociales, cuando el presidente Trump dice que él no tuvo relaciones sexuales con una actriz porno en un debate nacional. Otro de los momentos también cuando Trump decide atacar a Joe Biden por cada una de las cosas que ha hecho con la migración irregular y lo responsabiliza por la muerte de quienes han fallecido a manos de migrantes indocumentados. Muchas cosas para debatir, pero tenemos justamente dos invitados que estuvieron escuchando cada minuto de este debate y quisiéramos escuchar sus impresiones. Tenemos a esta hora al analista político y periodista de la red Conectas desde Nueva York, es Robert Valencia, y también nos acompaña John P. Carroll, analista político republicano y miembro senior del Rainey Center for Public Policy desde Washington. A ambos bienvenidos, es un gusto tenerlos a esta hora con NTN 24. Muchas gracias. Empiezo con el señor Robert Valencia. Sus primeras impresiones, Robert, sobre este debate. Ustedes me van a disculpar, pero es que el ruido que hay en el control no me deja percibir la pregunta. Si me la podrías repetir, por favor. Discúlpenme, sé que estamos en vivo, pero hay demasiada distorsión en el mensaje. Sí. Vamos a pedirle a producción que primero arregle el tema del audio. Mientras tanto, podría preguntarle aquí también a John P. Carroll. Sus primeras impresiones, John, sobre el debate. Creo que claramente el expresidente Trump ganó este debate. Lo claro era que el presidente Biden, y para quedar claro, le deseo nada más que lo mejor, la mejor salud. Hablaste de eso que dijo la campaña de él. Se vio débil, se vio muy mayor. Y como estadounidense era algo triste de ver. Y es decir que estos hombres solo tienen 2 tercios de diferencia, pero la diferencia
física y de energía era muy, muy notable. Desafortunadamente, creo que esta elección se trata realmente de tres temas: de la economía, del aborto y la salud de las mujeres, y también de temas de cómo proteger nuestra democracia después del 6 de enero. Claramente creo que en dos de los tres temas el presidente Biden está ganando, con temas de salud de las mujeres y sobre preservar nuestra democracia. Pero en ese tema de la economía, creo que tuvo unas respuestas tan fuertes el expresidente Trump que quizás sea suficiente para que él gane no solamente este debate, pero la elección del todo. Ya veremos. Muchas gracias a John Picarro. Ahora voy a hablar con Robert Valencia. Robert, perdón por ese incidente del audio. Quiero confirmar que ya nos escucha perfectamente, si está ya escuchando bien. Sí, escucho perfectamente, gracias. Robert, todos los temas: economía, aborto, inmigración y deportaciones, veteranos de guerra, la invasión rusa a Ucrania, el ataque de Hamas y la respuesta de Israel, el 6 de enero y la erupción del Capitolio, el juicio de Trump y los 34 cargos, la situación de las personas afro, el cambio climático, el cuidado de los niños, la epidemia de la adicción y el opio, preocupaciones de los votantes y si los candidatos aceptarían los resultados. Es el gran genérico de los temas que los moderadores preguntaron. Ellos trataban de contestar, pero seguían debatiendo en muchos casos los otros temas, y el de migración permanentemente fue tocado por Donald Trump. Volvía al tema de la migración. Quiero preguntarles a los dos, tanto a Robert Valencia como a John P. Carroll, sobre la concepción de país de los dos candidatos. Por un lado, sorprende un Donald Trump diciendo que Estados Unidos es un país que ya no es respetado, un país del tercer mundo y un país en decadencia, a lo que Joe Biden dice que no se imagina a un expresidente de los Estados Unidos diciendo este tipo de cosas y hablando de esta manera sobre el país, sobre Estados Unidos, y ya quisieran todos en el mundo, decía Biden, tener a un país como Estados Unidos, y ya quisiera Corea del Norte y Rusia que ese país tal como está no existiera. ¿Qué opinan ustedes sobre esa visión que quedó clara de los dos mandatarios sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Para uno, un Estado que camina al Estado fallido, y para el otro, un Estado del cual estar orgulloso. Robert. Bueno, primero hay que empezar por algo muy elemental de estos debates. Me parece que aquí el debate fue una clara diferencia entre lo que fue la sustancia y lo que se conoce, por ejemplo, la vibra o la energía, o lo que se conoce en inglés como la política de las vibras, ¿no? De qué tanto puede proyectar un candidato. Y eso fue efectivamente lo que vimos el día de hoy. Concuerdo perfectamente con el invitado que nos acompaña también en este programa, porque si bien Biden se mostró realmente disperso, no se le entendía mucho lo que decía, me parece que no deja muy bien parado al presidente Biden este debate, hay que decirlo realmente, por lo menos en los primeros 30 minutos, pero Trump realmente bailó alrededor de las preguntas, no respondió de manera directa, evadió muchas veces, por ejemplo, el tema de que si él aceptaba los resultados de noviembre de este año. No dio respuestas, concretas. Se refería, como tú mencionas, Claudia, mucho de lo que él decía era respecto a una retórica incluso racista, antimigrante. Llegó a llamar a Biden de palestino, lo llamó que era un mal palestino, por ejemplo. Hablaba de que de los trabajos negros, dando a entender que, habían muchas cosas ambiguas de lo que se decía en este debate. Pero aquí lo que prima en los debates realmente no es lamentablemente, qué tanto pueda dar un candidato en términos de política, qué tanto puede hacer un político por sus ciudadanos. Aquí lo que se demuestra es la óptica. Y en la óptica, pues obviamente, Donald Trump, a pesar de las mentiras que dijo, porque realmente fueron varias imprecisiones las que dijo, pues es lo que va a resaltar y lo que resaltará en los próximos días. Pero sí creo que prende las alarmas dentro del Partido Demócrata con la preparación y cómo Joe Biden se presentó ante su público. Y hablo específicamente en un tema que sabe que es el talón de Aquiles de los republicanos, que es el aborto, y en ese tema fue disperso.
devaneaba mucho en su retórica y no fue claro, no se le entendía al grado que el mismo Donald Trump hizo una burla de ello. Dijo, no le entendí lo que él dijo y creo que él tampoco. Eso fue uno de los remates que él hizo. Así que este debate realmente deja malos sinsabores, no solamente por lo que presentaban ambos candidatos, sino también hay que decir el debate que organizó CNN, donde no se organizó, digamos, a diferencia de otros moderadores como Kristen Welken desde NBC o Chris Wallace en ese entonces, que era de Fox News, pues no fueron contundentes, no rebatieron mucho de lo que decían, dejaba que Trump atacara a Biden y viceversa. Así que, digamos, este debate realmente deja mucho de qué desear a todas luces. Sí, ellos titulaban el tema y los candidatos contestaban si querían o si no querían. Al final ya empezaron a hacer algo de contrapregunta y tratar de que aterrizaran en los temas. Pero es verdad que ellos hicieron un papel de poner el tema y que los candidatos contestaran y de pronto decirles que les quedaba tiempo. Vuelvo con JP Carroll, porque a mí sí me llama mucho la atención el tema de la visión de país de un exmandatario y un mandatario. Un exmandatario que dice que el país está en decadencia, que es un país que va en camino hacia el tercer mundo, que es un país que ya nadie respeta, e incluso llegó a culpar a la administración Biden de la invasión rusa a Ucrania, diciendo que esa falta de respeto a los Estados Unidos generó que Putin se sintiera envalentonado para invadir a Ucrania. Ponía ese ejemplo, decía que en su caso, y según lo que él planteaba, como lo respetaban, eso nunca hubiera pasado. Y por otro lado, un presidente diciendo que es aterrador escuchar a un expresidente hablar así de su propio país y también defendiendo su gestión. JP Carroll. Mira, yo no estoy de acuerdo con la manera en la cual el expresidente Trump describió a los Estados Unidos de esa manera, o sea, como un país de tercer mundo. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que desafortunadamente ahorita estamos viendo los resultados de una política exterior de esta administración, la del presidente Biden, cuando no se respeta a los Estados Unidos y lo que pasa a los amigos y a los aliados de los Estados Unidos cuando eso es el caso. Si vemos lo que está pasando con la guerra en Ucrania, que esto yo realmente no creo que hubiera ocurrido bajo la presidencia de Trump. Y si también vemos lo que pasó el 7 de octubre en Israel, este ataque terrorista antisemita, yo no creo que hubiera ocurrido cuando hubo claridad de que los Estados Unidos apoyaban a sus aliados. Hay que acordarnos también con el tema de Ucrania, que el presidente Trump hizo mucho más para asistir a los ucranianos que la administración Obama-Biden. O sea, esto de pensar que lo de Ucrania solo comenzó hace unos minutos y que el presidente Biden tuvo nada que ver con las previas políticas, simplemente no es cierto. Entonces, creo que lo que alguien puede criticar de la manera en la cual el expresidente describe ciertas cosas o su manera de ser, pero los resultados son claros con este tema de la política exterior. El mundo fue más estable, fue más seguro y antes de la pandemia fue más próspero. Y sin duda esto va a ser una pregunta muy importante para los votantes de considerar cómo se sienten ahora versus hace 4 años. Y es una pregunta muy difícil. Hace 4 años estuvimos en mitad de una pandemia histórica, terrible, y lo cual mató a millones de personas y destruyó las economías de países. Entonces, esto es un momento muy difícil y la selección que tienen que hacer los votantes este noviembre es una la cual va a tener resultados importantes y ya veremos qué ocurre. Retomo nuevamente con Robert Valencia para preguntarle también por ese momento en el que a Trump se le pregunta repetidamente si va a reconocer el resultado de las elecciones. Lo evade 2 veces y en una tercera dice que si es legal y justa la elección, por supuesto que sí. ¿Cómo se puede interpretar esto tras las alegaciones de fraude del 2020 que terminaron también en la posterior toma del Capitolio? ¿Será que Trump no va a reconocer un resultado que no le convenga? Evidentemente, no lo va a reconocer. Yo creo que eso está más que claro. De la única manera en la que él va a reconocer los resultados es si él gana.
si él no gana, ya está preparando el terreno para decir que nuevamente hubo fraude. Y creo que esa es una de las críticas que yo le hago a este debate de CNN, es el de no rebatir esas mentiras que el presidente Donald Trump había repetido a lo largo del debate, el de volver a insistir de que hubo fraude, de que hay millones de migrantes que quieren venir a violar a mujeres atractivas blancas como él lo quería pintar. Yo creo que eso es algo que incluso en algunos grupos, digamos, que no son necesariamente leales a un partido, a otro, pues encontraron un poco problemático ese tipo de retóricas. Y algo que también me llama mucho la atención es que no solamente estamos hablando de cómo un presidente puede llevar, obviamente, los destinos de un país, sino si es una persona que realmente tenga la honorabilidad de ocupar la Casa Blanca. Y vemos que el presidente Trump, no solamente aparte de los 32 cargos que se le imputaron aquí en la ciudad de Nueva York, tiene otros cargos pendientes precisamente por su rol en el 6 de enero. Y el 6 de enero fue uno de los temas que tanto Biden como los moderadores de CNN no se lo recordaron. Yo creo que eso también es importante reconocer porque lamentablemente sigue esa amenaza latente de una persona que sigue recolectando estos odios y estos miedos de una parte del electorado estadounidense o de una parte de la población estadounidense que se niega a reconocer o por lo menos defender el Estado de Derecho. Donald Trump, hay que decirlo, no es una persona que tenga apego por la justicia, independientemente de lo que él diga. Y eso es algo que no se advirtió o por lo menos no se discutió en este debate. Y por ende estamos normalizando una figura que para mí entender es problemática dentro del sistema democrático o lo que conocemos como democracia en Estados Unidos. Y eso no se argumentó, ni lo argumentó Biden. Yo creo que eso también habla también del pobre desempeño que tuvo Biden también en este debate, de que uno no lo rebatió en ese sentido, por lo menos no lo controvirtió en ese aspecto. Y en el aspecto del aborto tampoco fue contundente en su mensaje. Así que yo creo que vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos meses, si esto va a ser parte del olvido, si va a haber otro debate en septiembre, porque digamos, vamos a ver si la campaña de Biden está de acuerdo en hacer otro debate con Biden, pues va a quedar mucho por discutir en los próximos días, porque indudablemente pues este debate va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas y aún más de cara a la convención republicana como a la convención demócrata en los próximos meses. Retomo la misma pregunta para John B. Carroll sobre esa respuesta evasiva por parte de Donald Trump sobre si va a aceptar o no los resultados, pero también añadiendo algo que llama la atención. Cuando Joe Biden le dice convicto a Donald Trump le dice que lo que hace Joe Biden es criminal, que la política de Joe Biden ha sido criminal. Aquí hubo bastante, y le recuerda también la situación de su hijo con el señalamiento de temas de corrupción con un fiscal en Ucrania. Esos señalamientos personales llevaron también a que Biden dijera que prácticamente el que vote por Donald Trump está votando en contra de la democracia. Entonces, ese mensaje, ¿cómo lo reciben los millones y millones de estadounidenses que van a votar por Donald Trump? ¿Los consideran no demócratas, Joe Biden? De todas maneras, aquí hay una opinión muy dividida, según muestran las encuestas. Adelante. Creo que, mira, sin duda este debate tuvo un tono divisivo y a veces realmente feo y triste, no lo niego. Creo que, o sea, la elección que tienen que hacer los votantes en noviembre es una a la cual nadie debe de envidiar. Lo interesante de lo que mencionas con esto de los casos, los cuales tiene pendiente el expresidente Trump, la noticia fue clara cada vez que se ha anunciado uno nuevo. Él ha tenido más apoyo. No estoy diciendo que esto es bueno o malo, simplemente es el hecho según varias encuestas. Entonces, si vemos la elección por esos resultados, hablar de ese tema no le ayudó realmente al presidente Biden, en mi opinión. Y también este tema de la democracia, en cambio, esto sí es uno que se ve que tiene gran importancia para votantes y es uno que van a considerar
considerar seriamente, incluso las veces que el expresidente Trump no contestó directamente esas preguntas, que eran válidas, eran serias, pero no estoy de acuerdo con el análisis del otro analista sobre el tema de que CNN debe haber preguntado más sobre este tema. Los votantes quieren escuchar de una gran variedad de temas. No estoy diciendo que es aceptable que alguien, no conteste la pregunta, pero entonces estaríamos hablando mitad del debate de una pregunta, una importante sin duda, pero hay varios temas importantes. Entonces creo que este debate fue un éxito comparado a los de 2020, en el cual los dos candidatos se gritaban, no se escuchaba nada, lo cual no era informativo, y eso es el propósito de estos debates. Debe ser informativo, educativo, debe clarificar cuáles son las posiciones de cada candidato, y en ese sentido yo creo que este debate sí fue un éxito. Bueno, yo les quiero agradecer mucho. Realmente esto era una conclusión en caliente, postdebate. Espero poder contar con ustedes en las próximas horas, el día de mañana y en esta semana, para seguir precisamente analizando y debatiendo sobre este primer debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que, como decimos, es noche histórica, por supuesto, por las condiciones, por las circunstancias y por la edad de los dos candidatos, que ya sabemos, estamos en unas elecciones en las que los dos candidatos de ganar serían el presidente quizá con más años elegido en los Estados Unidos, así que tiene muchas particularidades, más todo ese debate de tema por tema, no solamente a nivel interno, sino también en la geopolítica. Quiero agradecerle muchísimo a Robert Valencia, como siempre, analista político y periodista de la red Conectas. Robert, gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a John P. Carroll, también analista político, republicano y miembro senior del Rainey Center for Public Policy. Gracias por acompañarnos, J.P. Carroll. Gracias. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros televidentes por haber seguido este primer cara a cara, el debate organizado por la cadena CNN. Gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra programación y mañana, obviamente, más análisis sobre esta muy importante noticia que generará, obviamente, multitud de análisis y de puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, Jason. Gracias, Claudia. Un debate que sin duda calentó la campaña, una campaña que se estaba enfriando ya con los dos candidatos definidos, pero esta semana tendremos reacciones, tendremos tendencias de opinión, seguramente resultados de encuestas. Vamos a ver quién dicen los estadounidenses que ganó, Trump o Biden. Sigan con nuestra programación en NTN 24. Buenas noches.